Mi hija me llevó a una oficina legal diciendo que solo quería ayudarme a ordenar mis papeles después de la muerte de mi esposa. Yo creí que estaba firmando tranquilidad, hasta que una vecina me llamó preocupada y descubrí que esos documentos cambiaban mi testamento para dejar casi toda mi casa, mis cuentas y mis bienes a nombre de mi hija. No lo vi venir. O quizás sí lo vi, pero el duelo vuelve lentas algunas alarmas. Uno escucha preguntas raras y las llama preocupación. Uno nota insistencia y la llama ayuda. Uno siente presión y la confunde con cariño. Sobre todo cuando viene de una hija y aparece justo cuando la casa todavía suena vacía por la ausencia de la mujer con la que viviste más de 40 años. Me llamo Manuel. Tengo 69 años. Mi esposa, Elena, murió después de una enfermedad larga, de esas que no se llevan a una persona de golpe, sino por partes. Primero le quitaron energía. Después independencia. Después voz. Al final, cuando se fue, yo ya llevaba meses despidiéndome de ella todos los días. Pero eso no hizo que doliera menos. La casa quedó demasiado grande. No porque tuviera muchos metros. Porque todo tenía memoria. Su taza, su silla, sus listas pegadas en la nevera, sus carpetas con etiquetas ordenadas. Elena era la organizada de los dos. Yo pagaba algunas cosas, arreglaba otras, manejaba el coche, hablaba con técnicos. Pero ella era quien sabía dónde estaba cada papel. Seguro de vida, escritura, impuestos, recibos, copias de documentos, pensión, médico, banco, testamento. Cuando murió, esas carpetas dejaron de ser carpetas y se volvieron una montaña. Cada vez que abría una, sentía que estaba tocando una parte de ella que ya no podía explicarme nada. Mi hija Carolina empezó a visitarme más seguido después del funeral. Carolina era mi hija mayor. Tengo también un hijo, Andrés, que vive en otra ciudad por trabajo. No es mal hijo. Llama, manda dinero cuando puede, viene en fechas importantes, pero su vida está lejos. Carolina, en cambio, vive a 20 minutos de mi casa. Tiene 2 hijos y un matrimonio complicado, aunque ella nunca lo admite del todo. Al principio agradecí sus visitas. Llegaba con comida. Revisaba si había pagado la luz. Me acompañaba al banco. Me decía que no tenía que hacer todo solo. Papá, mamá no habría querido verte perdido entre papeles. Esa frase me ablandaba. Porque era verdad. Elena, si pudiera verme sentado frente a una mesa llena de sobres sin abrir, me habría mirado con esa mezcla de ternura y regaño que solo ella sabía usar. Manuel, un papel a la vez, me diría. Carolina parecía repetir algo parecido. Un papel a la vez, papá. Yo quería creer que era amor. Y al principio, muchas cosas parecían amor. Me ayudó a llamar a la aseguradora. Me explicó una carta del banco. Me llevó a hacer un trámite de la pensión. Ordenó recibos por fechas. Me compró una carpeta nueva con separadores. Aquí ponemos casa, aquí cuentas, aquí seguros, aquí impuestos, aquí documentos personales. Gracias, hija. No tienes que agradecerme. Soy tu hija. Soy tu hija. Esa frase también me tranquilizaba. Hasta que empezó a pesar. La primera pregunta incómoda llegó una tarde cualquiera. Carolina estaba revisando una carpeta de Elena y encontró una copia antigua del testamento. ¿Esto sigue vigente? Creo que sí. ¿Crees? Tu madre y yo lo hicimos hace años. Papá, eso hay que actualizarlo. No sé si ahora tengo cabeza para eso. Precisamente por eso. Si algo te pasa, nos dejas un problema enorme. Me quedé mirándola. No pienso morirme mañana. Nadie piensa eso. Mamá tampoco pensó que se iba a ir así. La frase me golpeó en un sitio que ella conocía demasiado bien. Bajé la mirada. No uses a tu madre para asustarme. Carolina suavizó la voz enseguida. No quiero asustarte. Quiero protegerte. Protegerme. Después llegaron más preguntas. ¿La casa está solo a tu nombre ahora? Creo que sí. Era de los dos, pero después del trámite de sucesión quedó pendiente actualizar algunas cosas. Ya se actualizó la escritura. No lo sé. ¿Quién figura como beneficiario en tus cuentas? No me acuerdo. Papá. Carolina, todo eso lo llevaba tu madre. Por eso estoy aquí. Yo suspiraba, buscaba papeles, le mostraba lo que encontraba. Ella tomaba notas en su celular. Al principio me parecía eficiente. Después empecé a notar que sus preguntas siempre terminaban en el mismo lugar. ¿La casa? ¿Las cuentas? ¿El testamento? ¿Quién recibiría qué? Una vez preguntó si Andrés sabía cuánto valía la casa. No hemos hablado de eso. Mejor. Mejor ¿por qué? Porque cuando hay dinero, todos aparecen. La miré. Andrés no es un extraño. No dije eso. Lo insinuaste. Carolina cerró la carpeta. Papá, yo soy la que está aquí. Yo soy la que viene, la que revisa, la que te acompaña al banco, la que sabe si comiste. Andrés llama, sí, pero llamar no es cuidar. Tu hermano tiene trabajo lejos. Todos tenemos excusas. Esa frase me molestó, pero no respondí.
No tenía energía para discutir sobre mis hijos. Después empezó a hablar de justicia. No digo que me dejes todo a mí, decía. No soy así. Pero hay que reconocer quién se hace cargo. ¿Hacerse cargo de qué? De ti, papá. Todavía puedo vivir solo. Por ahora. Por ahora. Dos palabras que me hicieron sentir más viejo de lo que me sentía. No me hables como si ya no pudiera decidir. Carolina me tocó el brazo. Perdón. No quise decirlo así. Solo me preocupa que un día pase algo y todo quede en manos de gente que no está. Gente que no está. Otra vez Andrés. Otra vez la idea de que la presencia física de Carolina le daba una especie de derecho adicional. Mi vecina Rosa fue la primera en decir algo sin rodeos. Rosa había sido amiga de Elena durante más de 30 años. No eran solo vecinas que se saludan. Se prestaban azúcar, llaves, recetas y secretos. Cuando Elena enfermó, Rosa fue quien venía algunas tardes para que yo pudiera dormir una hora. Nunca pidió nada. Nunca opinó más de la cuenta. Pero tenía ojos. Un día me encontró sacando la basura. Manuel, todo bien. Lo normal. Carolina viene mucho. Me ayuda con papeles. Rosa asintió, pero no parecía convencida. Está bien que te ayude. Pero no firmes nada apurado. Me quedé quieto. ¿Por qué dices eso? Porque Elena siempre decía que cuando uno está triste, firma para que lo dejen descansar. Esa frase me acompañó todo el día. Firma para que lo dejen descansar. No le di demasiada importancia entonces, pero se quedó en algún rincón de mi cabeza. Carolina empezó a hablar de un abogado. Papá, encontré una oficina que puede revisar todo. ¿Qué oficina? Un asesor legal que trabaja con temas familiares. Muy práctico. No es caro. ¿Lo conoces? Una amiga lo usó. Prefiero preguntarle a alguien de confianza. Papá, si esperamos a que preguntes, no hacemos nada nunca. No estoy paralizado. No dije eso. Pero lo decía. Con cada gesto. Con cada carpeta que me quitaba de las manos. Con cada déjame a mí. Con cada tú descansa. Una tarde me trajo una lista impresa. Mira, cosas que necesitamos revisar. La lista tenía cuentas bancarias, seguros, escritura, testamento, poder de administración, autorización para trámites, beneficiarios, llaves, caja de seguridad y clave de banca en línea. ¿Clave de banca en línea?, pregunté. Para ayudarte si te pasa algo. Si me pasa algo, ya se verá. No, papá. Así empiezan los problemas. Mis claves no las necesita nadie ahora. Carolina respiró hondo, como si yo fuera un niño difícil. No confías en mí. No se trata de confiar. Se trata de que sigo siendo capaz. Nadie dice que no. Lo dices cada vez que quieres una firma o una clave. Su cara cambió. Por un segundo vi algo duro. Después volvió la hija preocupada. Solo quiero que no estés solo. Me quedé callado. Porque esa frase tocaba una verdad que sí me dolía. Yo estaba solo. No incapaz. No perdido. Pero solo. Y Carolina lo sabía. La cita legal quedó fijada para un jueves. No recuerdo haber dicho un sí claro. Recuerdo que Carolina habló, insistió, dijo que solo sería una consulta, que no había obligación de firmar nada, que era para que un profesional nos dijera qué faltaba. Vamos, papá. 1 hora. Después te invito a comer. No quiero firmar nada. No vas a firmar nada importante. Solo escuchar. Llegó a buscarme temprano. En el coche habló casi todo el camino. No te pongas nervioso. Yo ya le expliqué al licenciado que estás pasando por mucho. ¿Qué licenciado? Paredes. Le explicaste que mamá murió, que hay papeles desordenados, que queremos evitar problemas. Le dijiste que queremos. Papá, por favor. No empieces. No me gustó que hablara por mí antes de llegar, pero fui. El licenciado Paredes era un hombre amable de forma rápida. Saludaba mientras revisaba papeles. Decía entiendo antes de que uno terminara una frase. Usaba palabras como simplificar, prevenir, ordenar, proteger. Don Manuel, lo importante aquí es evitar conflictos futuros. Eso quiero, respondí. Carolina se inclinó hacia adelante. Papá no quiere dejar problemas. Paredes asintió. Muy bien. Muy bien. Hay familias que esperan demasiado y luego todo se complica. Me mostró algunos documentos. Esto es una actualización testamentaria. ¿Actualización? Sí. Nada fuera de lo común. Se revocan disposiciones anteriores y se establece una nueva distribución. Nueva distribución. Carolina intervino. Papá, es lo que hablamos. Para que quede claro quién se encarga de qué. Yo la miré. No hablamos distribución. Hablamos de evitar peleas. Paredes siguió. También hay un poder de administración preventivo. En caso de que usted necesite apoyo para trámites. En caso de incapacidad. No necesariamente incapacidad formal. Es para facilitar. ¿Facilitar qué? Bancos, pagos, gestiones, incluso disposición de algunos bienes si fuera necesario para su bienestar. La palabra disposición me incomodó.
Disposición significa vender. Paredes sonrió. En ciertos casos, sí, pero siempre dentro del marco de su beneficio. Carolina me tocó el brazo. Papá, no te asustes con términos legales. No me asusto. Pregunto. Ella retiró la mano. Paredes pasó páginas. Su hija me comentó que ella es quien está más presente. Yo miré a Carolina. ¿Le comentaste eso? Porque es verdad. También tengo un hijo. Pero no está aquí. Paredes levantó una mano. No se trata de excluir a nadie, don Manuel. Se trata de reconocer realidades familiares. Realidades familiares. Otra frase bonita para una cosa que no terminaba de entender. Me pidió algunos datos. Carolina respondió varios antes que yo. La casa está en tal dirección. Tiene cuentas en 2 bancos. Andrés vive lejos. Yo soy quien lo acompaña. Yo empecé a sentirme cansado. No cansado físico. Cansado de estar sentado mientras otros hablaban de mi vida como si yo fuera una carpeta más. Paredes colocó un documento frente a mí. Podemos dejar firmada una autorización inicial para avanzar con la revisión y preparar la versión final. ¿La versión final de qué? Del paquete de protección patrimonial. Miré el papel. Las letras eran pequeñas. El lenguaje, pesado. Yo entendía algunas partes, otras no. No soy ignorante. He trabajado toda mi vida, he firmado contratos, he comprado casa, he pagado impuestos. Pero ese día mi cabeza no estaba limpia. Elena llevaba meses muerta, yo dormía mal, comía peor y mi hija estaba a mi lado repitiendo que confiara. Quiero leerlo en casa. Carolina se tensó. Papá, es una autorización para avanzar. No el testamento final. Entonces no hay problema en leerla. Paredes intervino. Por supuesto puede leerla, don Manuel. Aunque le aseguro que es estándar. Estándar. Cuando alguien insiste en que algo es estándar, uno debería leerlo 2 veces. Carolina bajó la voz. Papá, estamos aquí. Aprovechemos. Dijiste que no tenía que firmar nada. Nada importante. ¿Quién decide que es importante? No respondió. Paredes intentó suavizar. Podemos firmar solo la autorización de consulta y dejar lo demás pendiente. Ese documento sí lo firmé. Lo hice porque parecía menor. Porque estaba cansado. Porque Carolina me miraba como si mi negativa fuera una herida personal. Porque quería salir de ahí. No firmé el testamento. No firmé el poder amplio. Pero salí con una carpeta de borradores que, según Paredes, debía revisar con calma. Carolina quiso quedarse con la carpeta. Yo la guardo, papá. Así no se te pierde. La apreté contra mi pecho. No, la llevo yo. Otra vez vi esa dureza breve en su rostro. Como quieras. Al salir, Rosa nos vio. No supe en ese momento que nos había visto. Ella estaba al otro lado de la calle, saliendo de una farmacia. Según me contó después, lo que le preocupó no fue verme con Carolina. Fue verme con la carpeta en la mano y la cara de alguien que no sabía si había hecho bien o mal. Carolina me dejó en casa. No te pongas a leer todo hoy, dijo. Te vas a confundir. Dijiste que debía revisar. Sí, pero conmigo. Hay términos que puedes malinterpretar. Tú los entiendes. Más que tú ahora, papá. Esa frase dolió. No por falsa. Por conveniente. Después se fue. Me quedé con la carpeta sobre la mesa. No la abrí. No ese día. Preparé café, miré una foto de Elena y pensé en lo cansado que estaba de tener que decidir cosas sin ella. A las 7 sonó el teléfono. Era Rosa. Manuel, perdona que me meta. Dime. Te vi salir de una oficina legal con Carolina. Me quedé callado. Sí, fuimos a revisar papeles. ¿Leíste lo que firmaste? La pregunta me incomodó. Firmé una autorización menor. ¿Estás seguro? Eso dijeron. Rosa respiró. Manuel, Elena me mataría si yo viera algo raro y me quedara callada. La mención de Elena me apretó el pecho. ¿Qué viste raro? ¿Tú qué? No supe qué responder. Saliste como salía mi hermano cuando sus hijos lo llevaban a firmar cosas después de que murió mi cuñada. Cansado. Confundido. Tratando de no molestar. Rosa, no digo que Carolina esté haciendo algo malo. Digo que antes de firmar nada más, busca una segunda opinión. Un abogado tuyo. No de ella. Un abogado tuyo. No de ella. Esa frase fue la segunda alarma clara. La primera había sido firma para que lo dejen descansar. Me traje la carpeta, dije. Léela. Y si no entiendes, no le preguntes solo a quién te llevó a firmar. Después de colgar, abrí la carpeta. Empecé por el documento que sí había firmado. Parecía una autorización de consulta y preparación de documentos. No me gustó que permitiera a Paredes solicitar información necesaria para elaborar el paquete, aunque no veía una cesión directa. Igual lo aparté para revisarlo con alguien. Después tomé el borrador de testamento. Al principio parecía normal. Mi nombre, mis datos, referencia a mi esposa fallecida, revocación de disposiciones anteriores. Me detuve ahí. Revocación. Pasé página.
Beneficiaria principal, Carolina. Porcentaje asignado, 70% del patrimonio líquido y preferencia sobre la vivienda familiar. Leí otra vez. 70%. Preferencia sobre la vivienda familiar. A Andrés le dejaba un porcentaje menor, justificado en el documento como compensación por menor participación en cuidados directos. Compensación. ¿Quién había dicho eso? Yo no. ¿Seguía? Carolina tendría derecho preferente a adjudicarse la casa, con facilidades de compensación diferida a otros herederos. No entendí todo, pero entendí suficiente. La casa quedaba prácticamente encaminada hacia ella. Luego vino el poder. Ese me dejó peor. Poder amplio de administración. Autorización para gestionar cuentas, pagar obligaciones, contratar servicios, representar ante entidades y, en ciertas circunstancias, disponer de bienes muebles e inmuebles para atender necesidades del otorgante. Mi nombre como otorgante. Carolina como apoderada. No después de mi muerte. En vida. Yo había dicho que quería evitar problemas cuando no estuviera. Pero ese papel podía darle control mientras yo seguía sentado en mi propia casa. Sentí calor en la cara. Seguí leyendo. Había una cláusula sobre autorización bancaria. Otra sobre administración de la vivienda. Otra sobre decisiones en caso de deterioro de capacidad. Deterioro. Yo estaba triste. No deteriorado. Busqué el teléfono y llamé a Carolina. Contestó rápido. Todo bien, papá. Estoy leyendo los documentos. Silencio. Te dije que mejor los vemos juntos. ¿Por qué apareces como beneficiaria principal con 70%? Papá, no lo estás entendiendo. Entonces explícalo. Es un borrador. ¿Por qué el borrador dice eso? Porque el licenciado propuso una estructura. ¿Con información de quién? Con lo que hablamos. Yo no hablé de darte 70%. No es darte. Es reconocer que yo estoy aquí. Y el poder amplio. Para ayudarte. ¿Ayudarme a qué? A pagar cosas, hacer trámites, cuidarte si te enfermas. También habla de disponer bienes. Bajo condiciones. ¿Qué condiciones? Papá, estás alterado. Ahí estaba. Alterado. Confundido. Cansado. Palabras que empezaban a empujarme hacia la idea de que no podía entender. Estoy leyendo. Pero estás leyendo sin contexto. El contexto es que esos papeles ponen casi todo a tu favor. Su voz cambió. Después de todo lo que hago por ti, duele que pienses así. Cerré los ojos. La culpa llegó rápido. Demasiado rápido. No estoy diciendo. Me detuve. No, esa era la trampa. Yo empezaba a suavizar una pregunta legítima porque ella se sentía herida. Carolina, mañana voy a pedir una segunda opinión. ¿A quién? A un abogado independiente. ¿Por qué? No confías en mí. Quiero entender antes de firmar. La vecina te metió ideas, ¿verdad? No respondí. ¿Sabía? Esa mujer siempre se mete donde no debe. Rosa solo me preguntó si había leído. Rosa no es familia. Pero hizo una pregunta que tú no querías que hiciera. Carolina guardó silencio. Papá, estás siendo injusto. Tal vez. Mamá estaría triste de verte desconfiando de tu propia hija. Esa frase me dolió más que las otras. Porque usó a Elena. No como recuerdo. Como arma. Y ahí, por primera vez, dejé de sentir solo confusión. Sentí rabia. No vuelvas a usar a tu madre para que firme algo. Colgué. Me quedé temblando. No de miedo. De una mezcla de tristeza y claridad. Esa noche no dormí. Revisé cada página. Marqué todo lo que no entendía. Hice una lista de preguntas. Guardé los documentos en una carpeta distinta y la puse en un cajón con llave. Después llamé a Andrés, mi hijo. No le conté todo al principio. Solo dije, necesito que vengas este fin de semana si puedes. ¿Pasó algo? Miré la carpeta. Sí, pero quiero entenderlo bien antes de hablar. ¿Estás bien? La pregunta me quebró un poco. No lo sé. A la mañana siguiente fui a ver a Rosa. No para que resolviera nada. Para agradecerle. Ella abrió la puerta y me vio con la carpeta. ¿La leíste? Sí. Y, creo que mi hija intentó quedarse con casi todo. Rosa cerró los ojos. Ay, Manuel. Creí que estaba ayudándome. Tal vez una parte de ella lo cree. Eso no lo hace menos peligroso. No, me dio el número de un abogado que había ayudado a su hermano años antes. El doctor Medina. Lo llamé desde su cocina. Necesito revisar unos documentos antes de firmar nada más, dije. Ya firmó algo. Una autorización de consulta. Nada más, creo. Traiga todo. Hoy. Esa tarde puse los documentos sobre la mesa del doctor Medina. Él no me apuró. No habló por encima de mí. No me llamó confundido. No miró a mi hija porque mi hija no estaba allí. Me miró a mí. Don Manuel, antes de revisar, le pregunto algo simple. ¿Usted quiere que su hija Carolina reciba casi todo su patrimonio? La pregunta me cayó como una piedra. No. Quiere darle poder amplio para administrar cuentas y eventualmente disponer de bienes mientras usted vive. No.
Quiere reducir significativamente la parte de su hijo Andrés porque vive lejos. No, Medina asintió. Entonces estos documentos no reflejan su voluntad. Sentí que el cuerpo se me hundía en la silla. No reflejan su voluntad. Eso era. No eran mis decisiones escritas con lenguaje legal. Eran decisiones de Carolina vestidas con mi nombre. Medina siguió revisando. Aquí hay un intento de revocar el testamento anterior y reemplazarlo por uno que favorece a su hija. Aquí se prepara un poder muy amplio. Aquí se justifica la diferencia entre herederos usando una supuesta participación en cuidados. Aquí hay una autorización que, aunque no transfiere bienes por sí sola, permite al licenciado que lo atendió preparar y solicitar información en una dirección que conviene a su hija. Firmé algo peligroso. No lo peor. Pero conviene revocar cualquier autorización de inmediato y notificar que no desea continuar con esa oficina. Pueden usar lo que firmé. Vamos a bloquearlo por escrito. Me quedé mirando mis manos. Creí que estaba firmando tranquilidad. Medina bajó la voz. Casi firma control. No pude hablar. Porque esa era la verdad completa. Casi firma control. Casi firma dependencia. Casi firma mi propio despojo. Esa noche puse los documentos sobre la mesa y leí mi nombre. El nombre de mi hija y la palabra revocación demasiadas veces. Yo había entrado a esa oficina creyendo que firmaba orden, paz y protección. Pero lo que tenía frente a mí no era tranquilidad. Era el mapa de cómo mi propia hija intentaba quedarse con mi casa, mis cuentas y mi voluntad mientras yo seguía aprendiendo a vivir sin mi esposa. El doctor Medina no levantó la voz cuando terminó de leer. Eso fue lo que más me asustó. Uno espera que un abogado reaccione con indignación cuando ve algo grave. Espera una frase grande, una advertencia dramática, una palmada sobre la mesa. Medina no hizo nada de eso. Ordenó las hojas, juntó los documentos que Carolina me había llevado a preparar y me miró con una calma que me confirmó que lo que tenía delante no era un malentendido familiar. Don Manuel, voy a ser muy claro. Usted no debe firmar nada más con esa oficina. Yo asentí, pero sentí la garganta seca. Es tan grave. Medina empujó el borrador de testamento hacia mí. Esto no refleja una decisión equilibrada tomada por usted. Favorece de forma muy marcada a su hija Carolina. Reduce a su hijo Andrés con una justificación que parece venir de ella y no de usted. Y le da preferencia sobre la vivienda familiar. Pasó al poder. Esto también es delicado. Un poder de administración puede ser útil cuando una persona lo entiende y lo otorga libremente. Pero aquí está redactado de forma amplia. Le permitiría a su hija operar cuentas, hacer trámites y, bajo ciertas condiciones, disponer de bienes. No digo que pudiera vender su casa al día siguiente sin más, pero si abre puertas que usted no parece querer abrir. Me quedé mirando la hoja. La palabra poder nunca me había parecido tan pesada. Yo creí que era para que pudiera ayudarme si me enfermaba. Eso se puede hacer de forma mucho más limitada y con controles. Lo que le presentaron no era solo ayuda. Era control. Sentí una punzada en el pecho. ¿Control? Esa palabra era peor que herencia. Porque herencia hablaba de cuando yo ya no estuviera. Control hablaba de ahora. De mis cuentas, de mi casa, de mis decisiones, de mi vida, que seguía siendo mía aunque Elena ya no estuviera para recordármelo cada mañana. Lo que firmé puede dañarme. Medina revisó la autorización. No es el documento más peligroso, pero sí conviene revocarlo de inmediato. Les permite preparar documentación y posiblemente solicitar información para completar el paquete. Vamos a enviar una comunicación formal a esa oficina indicando que usted no continuará el trámite, que no autoriza nuevos documentos y que cualquier información solicitada debe considerarse cancelada. ¿Y Carolina? También conviene comunicarle por escrito que no está autorizada a gestionar sus bienes, cuentas, documentos ni trámites legales sin su presencia y consentimiento expreso. Me dolió escuchar eso como si Carolina fuera una extraña. Pero quizá ese era el problema. Yo había permitido que la palabra hija tapara acciones que no habría aceptado de nadie más. No quiero destruir a mi familia, dije. Medina no cambió el tono. Protegerse no destruye una familia. Lo que la pone en riesgo es usar el duelo de un padre para cambiar su voluntad. Bajé la mirada. Por un momento vi a Elena sentada frente a mí, acomodándose los lentes como hacía cuando algo no le gustaba. Elena nunca habría permitido que yo firmara algo sin leer. Nunca. Y quizá por eso Carolina había avanzado cuando Elena ya no podía intervenir. Medina preparó 3 pasos inmediatos. Primero, una revocación de la autorización firmada en la oficina de Paredes. Segundo, una carta a bancos y entidades donde yo tenía cuentas, aclarando que ninguna persona estaba autorizada a operar, solicitar información, cambiar beneficiarios o gestionar productos financieros en mi nombre. Tercero, una revisión completa de mi testamento anterior para actualizarlo de acuerdo con mi verdadera voluntad, no con la versión que Carolina había llevado a una oficina donde respondía por mí. También le recomiendo cambiar claves, dijo, y guardar sus documentos originales fuera del alcance de cualquier familiar.
Carolina tiene copia de algunas cosas. Entonces recuperaremos lo que se pueda y dejaremos constancia de que no tiene autorización. Va a decir que estoy exagerando. Probablemente. Va a decir que Rosa me metió ideas. Probablemente. Va a decir que Andrés la puso en mi contra. También. Y quizá diga que no estoy pensando bien. Medina se quedó mirándome. Entonces documentaremos que usted está lúcido, que comprende lo que decide y que actúa por voluntad propia. Esa frase me dio una vergüenza que no esperaba. Lúcido. Como si tuviera que demostrar que mi dolor no me había convertido en un mueble. Mi esposa murió, dije, casi en voz baja. Eso no significa que yo haya muerto con ella. Medina asintió. Exactamente. Salí de su oficina con menos confusión y más tristeza. Porque cuando uno descubre una traición así, no solo se pregunta qué hizo la otra persona. También se pregunta en qué momento empezó a verlo como alguien disponible para ser movido. Carolina no me llamó esa tarde. Me llamó 6 veces. No contesté hasta que llegué a casa y guardé la carpeta en un cajón con llave. Papá, ¿dónde estás? Soltó apenas atendí. En casa. Fui y no estabas. Salí. ¿Con quién? Con un abogado. Hubo silencio. ¿Qué abogado? Uno mío. Su voz cambió. ¿Fuiste a ver a otro abogado? Sí. ¿Por qué? Para revisar los documentos. Papá, no puedo creerlo. Yo tampoco. Después de todo lo que estoy haciendo por ti, vas a tratarme como si quisiera robarte. No respondí de inmediato. Antes esa frase me habría hecho retroceder. Después de todo lo que hago por ti. Era una factura disfrazada de cariño. Carolina, mañana vamos a hablar en persona. No, hablemos ahora. Mañana. Seguro Rosa te llenó la cabeza. Rosa me hizo una pregunta que tú evitaste. Esa mujer no es familia. No, pero me preguntó si había leído lo que iba a firmar. Yo nunca te obligué a firmar. Me llevaste a una oficina, respondiste por mí y me dijiste que no era nada importante. Porque no quería que te estresaras. No querías que leyera. Eso no es cierto. Mañana hablamos. Colgué. Me temblaba la mano. No por miedo a Carolina. Por el esfuerzo de no ceder ante el viejo impulso de calmar a mi hija. Cuando un hijo se siente herido, un padre quiere reparar, incluso si el hijo lo hirió primero. Esa es una trampa silenciosa. Uno termina pidiendo perdón por descubrir. Esa noche llamé a Andrés, mi hijo. Le conté todo. No en forma de acusación desordenada. Le leí partes. Le expliqué lo que dijo Medina. Le mandé fotos de los documentos. Andrés no habló durante varios minutos. Papá, dijo al fin. ¿Estás bien? Esa pregunta, hecha sin pedir nada, me quebró un poco. Estoy despierto. Voy mañana. No quiero que vengas a pelear. Voy a estar contigo. Carolina va a decir que viniste por la herencia. Que lo diga. No voy por la herencia. Voy porque casi te hacen firmar algo que no querías. Al día siguiente, Carolina llegó antes de la hora acordada. Tocó la puerta como si todavía tuviera derecho a entrar sin esperar. Yo no abrí hasta que respiré hondo y tuve los documentos sobre la mesa. Cuando entró, no venía llorando. Venía indignada. No entiendo qué está pasando contigo. Siéntate. No me hables así. Siéntate, Carolina. Se sentó, pero dejó el bolso en el regazo, como si no pensara quedarse mucho. Puse el borrador de testamento frente a ella. Explícame por qué apareces como beneficiaria principal del 70%. Se cruzó de brazos. Porque eso era un borrador. No pregunté qué era. Pregunté por qué. Porque yo soy la que está aquí. Eso no responde. Sí responde. Andrés vive lejos. Viene cuando puede, llama cuando puede, pero la que está aquí soy yo. La que te acompaña soy yo. La que ve tus papeles soy yo. La que sabe que necesitas soy yo. Y eso te da derecho al 70%. No lo digas como si fuera avaricia. Entonces dime cómo se llama. Se le endureció la cara. Justicia. La palabra me dolió. Justicia. Sí, justicia. Porque todos van a aparecer cuando mueras, papá. Todos. Pero mientras estás vivo, ¿quién viene? Yo. ¿Quién te lleva al banco? Yo. ¿Quién escucha tus quejas? Yo. ¿Quién revisa que no te corten servicios? Yo. ¿Y quién decidió ponerle precio a eso? No es precio. Claro que lo es. Lo pusiste en porcentaje. Carolina golpeó la mesa con la mano. No entiendes. Estoy entendiendo demasiado. Tomé el poder de administración. Explícame esto. Es para ayudarte. Ayudarme a administrar mis cuentas. Sí. A disponer de bienes. Si algún día hace falta. A decidir por mí antes de que yo no pueda. Papá, no lo digas así. Lo dice el documento. Por eso te dije que no lo leyeras solo. Malinterpretas. Me quedé quieto. Ahí estaba. La frase. No lo leyeras solo. No porque fuera difícil. Porque leído sin su voz encima, el documento mostraba lo que era. No malinterpretó. Leo. Carolina apretó la mandíbula. Ese abogado te asustó. No, me explicó. ¿Y Rosa?
También te explicó. Rosa me cuidó. Rosa se metió donde no debía. Rosa hizo lo que una persona decente hace cuando ve a un viudo salir confundido de una oficina legal. No estabas confundido. Sí lo estaba. Entonces por eso necesitabas ayuda. Ayuda no es poner todo a tu nombre. Se quedó callada. Por primera vez, la rabia se le mezcló con miedo. Yo nunca quise quitarte nada en vida. El poder empezaba en vida. Bajo condiciones. Definidas por papeles que tú preparaste con un abogado que tú elegiste. Para protegerte. Para controlarme. No, sí. Me escuché decirlo con una tranquilidad que me sorprendió. No necesito ayuda que viene con factura oculta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso piensas de mí. Pienso que aprovechaste mi cansancio. Soy tu hija. Y yo soy tu padre. No tu trámite. Lloró, pero sus lágrimas no me movieron como habrían hecho 2 semanas antes. Porque todavía podía ver la palabra revocación en la primera página. Podía ver el 70%. Podía ver la preferencia sobre la casa. Podía escuchar su voz diciendo que mamá estaría triste si yo desconfiaba. Mamá habría querido que estuvieras protegido, dijo, como si leyera mi pensamiento. Tu madre habría querido que yo leyera antes de firmar. Carolina bajó la mirada. Mamá sabía que yo era la que se hacía cargo. Mamá sabía que tú eras intensa. También sabía que Andrés era su hijo. Y sabía que yo tenía voluntad propia. No estás bien desde que murió. La frase cayó pesada. No como preocupación. Como amenaza. ¿Qué significa eso? Que estás vulnerable. Que te confundes. Que cualquiera puede influenciarte. Cualquiera como Rosa. Sí, pero no cualquiera como tú. No respondió. Carolina, ten cuidado con lo que vas a decir. Solo digo que quizás no deberías tomar decisiones importantes ahora. Sentí que el dolor se convertía en algo más frío. Ayer tu decisión era que yo firmara documentos importantes. Hoy, como no te conviene, dices que no debería tomar decisiones importantes. Su cara se quedó sin color. No quise decirlo así, pero así funciona. En ese momento tocaron la puerta. Era Andrés. Carolina giró de golpe. ¿Lo llamaste? Sí, claro, ya entiendo. Andrés entró, dejó su bolso en una silla y me abrazó. No hizo teatro. No miró a Carolina con odio. Solo me abrazó y luego se sentó a mi lado. Carolina soltó una risa amarga. Qué rápido apareciste. Andrés la miró. Vine porque papá me llamó. Qué conveniente. Seguro vienes a asegurarte tu parte. Vengo a asegurarme de que papá firme lo que él quiere, no lo que tú necesitas. Tú no sabes nada. No has estado aquí. Eso no te autoriza a poner su casa prácticamente a tu nombre. Yo lo cuido. Entonces cuídalo sin pedir 70%. Carolina se levantó. No voy a quedarme aquí para que me traten como ladrona. Yo también me levanté. Antes de irte, escucha esto. Revocaré la autorización que firmé. No firmaré el testamento que preparaste. No te daré poder amplio. No tendrás acceso a mis cuentas ni a mis claves. Y de ahora en adelante, cualquier trámite legal lo haré con mi abogado, no con alguien que tú elijas. Me estás quitando de tu vida. Te estoy quitando de mis papeles. Lloró más fuerte. Después de todo lo que hice. Si tu ayuda depende de quedarte con mi casa, no era ayuda. Eres injusto. No, estoy tarde, pero estoy despierto. Carolina tomó su bolso. Vas a arrepentirte. Tal vez, pero no voy a firmar arrepentido. ¿Se fue? No cerró con portazo. Eso habría sido más fácil. Cerró despacio, como si quisiera dejarme con culpa. Me quedé de pie unos segundos. Andrés no habló. Se lo agradecí. A veces el apoyo no consiste en llenar el silencio. Consiste en dejar que uno respire dentro de él. Ese mismo día, el doctor Medina envió la revocación a la oficina de Paredes. El texto era claro. Yo no autorizaba continuar con la preparación de documentos. No reconocía como voluntad mía los borradores elaborados. Revocaba cualquier permiso previo de gestión y solicitaba devolución o destrucción certificada de copias no necesarias. Paredes llamó 2 horas después. No contesté. Medina contestó por mí. Después me resumió. Dice que todo fue preliminar. Claro. Dice que no había mala intención. Claro. Dice que su hija actuó por preocupación. Claro. Y dice que no hará nada más. Eso es lo único importante. Al día siguiente fui al banco con Andrés y con una carta de Medina. Quité a Carolina como contacto de emergencia financiero, porque en algún trámite anterior la había agregado sin pensar. Cambié contraseñas. Pedí que cualquier solicitud relacionada con mis cuentas requiriera mi presencia física o validación directa. Revisé beneficiarios. Cancelé una autorización menor que le permitía recoger ciertos documentos de pensión. Cada firma que hice esa vez fue mía. Leída. Entendida. Sin una hija al lado apurándome. También cambié la cerradura de una puerta lateral. Carolina tenía copia de esa llave. No quería imaginarla entrando a buscar documentos para ayudarme. Cuando se lo conté por mensaje, respondió.
Qué triste que lleguemos a esto. No contesté. No todo mensaje merece una respuesta. Rosa vino esa tarde con una sopa. No tenías que traer nada. Ya sé. Me senté con ella en la mesa. Me salvaste de algo serio. Te hice una llamada. A veces una llamada basta. Rosa miró la carpeta cerrada. Elena habría hecho lo mismo por mí. Me quedé callado. Tu esposa confiaba en ti, Manuel. No en papeles que otros te ponían delante. Esa frase me dio una paz pequeña. No completa, pero real. La presión familiar empezó después. Carolina llamó a una prima mía, luego a un cuñado, luego a una amiga de Elena. La historia que contó era distinta. Según ella, yo estaba cambiando desde la muerte de mi esposa. Rosa me manipulaba. Andrés había venido a meter miedo. Ella solo quería organizar las cosas para evitar peleas. Yo la había humillado. Una prima me llamó. Manuel, Carolina está destrozada. Yo también. Dice que la acusaste de querer robarte. Le pedí que explicara documentos donde aparecía con 70% de mi patrimonio. Silencio. ¿70? Sí. No sabía eso. Nadie parece saberlo hasta que lee. Le ofrecí enviar copia de las partes relevantes. Aceptó. Una hora después me escribió. ¿Perdón? No tenía idea. Otros no quisieron leer. Preferían opinar. No seas duro. Ella te cuida. Está dolida. Los papeles se cambian y ya. La familia no debe pelear por herencias. Respondí a todos igual. No estoy peleando por herencia. Estoy protegiendo mi voluntad. Esa frase se volvió mi escudo. Mi voluntad. No mi dinero. No mi casa. No mi orgullo. Mi voluntad. Carolina intentó una segunda confrontación una semana después. Llegó sin avisar. La cerradura nueva impidió que entrara por la puerta lateral. Tocó con fuerza. Abrí solo la puerta principal y dejé la cadena puesta. Su cara mostró primero sorpresa, luego furia. ¿Cambiaste la cerradura? Sí. Ahora soy una ladrona para ti. Ahora mis llaves las decido yo. Papá, esto es ridículo. No voy a discutir en la puerta. Déjame pasar. No. Se quedó helada. Era la primera vez que le negaba la entrada. Soy tu hija. Lo sé. Y me vas a dejar afuera. Hasta que podamos hablar sin papeles escondidos, sí. Empezó a llorar. No tienes idea de lo que me haces. Si tengo idea. Te estoy poniendo un límite. Todo por culpa de esa vecina y de Andrés. Todo por culpa de documentos que no reflejaban mi voluntad. Quería protegerte. Proteger no es señalar donde firma un padre confundido. Su cara cambió. Entonces estabas confundido. Estaba cansado. No incapaz. No dije incapaz. Lo insinuaste cuando te convenía. Miró hacia la calle, quizá preocupada porque alguien oyera. Papá, por favor. Hablemos adentro. No, ¿qué quieres de mí? La pregunta sonó desesperada. Y por primera vez, tuve una respuesta simple. Que devuelvas cualquier copia de mis documentos, que no hables con bancos ni oficinas en mi nombre, que dejes de decir que no estoy bien porque no firmé lo que querías, y que entiendas que cuidarme no te da derecho a cobrarme con mi casa. Yo nunca. Carolina. Se calló. No sigas mintiendo en la puerta de mi casa. Esa frase la lastimó. Lo vi. Pero también vi que no estaba lista para arrepentirse. Estaba lista para perder el control y llamarlo dolor. Si me dejas igual que a Andrés después de todo lo que hice, no cuentes conmigo para nada, dijo. Ahí quedó desnudo. Todo. La ayuda tenía precio. La presencia tenía factura. El cariño venía con porcentaje. Sentí una tristeza profunda, pero también una calma que no había tenido desde que abrí aquella carpeta. Entonces haré otros arreglos. Carolina parpadeó. No esperaba eso. Esperaba que el miedo a quedarme solo me hiciera retroceder. ¿Prefieres pagar a extraños? Prefiero pagar por ayuda clara que recibir ayuda con deuda escondida. No dijo nada. Adiós, Carolina. Cerré la puerta. Me quedé apoyado contra ella, respirando lento. No fue una victoria bonita. Fue una victoria necesaria. Las semanas siguientes organicé mi vida como debía hacerlo desde el principio. Contraté a una gestora para trámites concretos. Pagué por horas. Recibos claros. Tareas claras. Nada de culpa. Con Medina actualicé mi testamento. No voy a contar cada detalle, porque mi voluntad no necesita público, pero sí diré esto. Fue justo, fue leído, fue explicado y fue mío. Andrés no recibió premio por venir. Carolina no recibió castigo teatral. La casa quedó protegida con condiciones claras. Mis cuentas quedaron ordenadas. Nombré un albacea neutral. Dejé instrucciones médicas y patrimoniales revisadas por mí. Preparé una carpeta con copias donde cada sección tenía una explicación simple. Guardé los originales en un lugar seguro. También pedí a mi médico de cabecera una evaluación general donde constara que estaba lúcido y podía tomar decisiones. Me sentí humillado al pedirla, pero Medina me explicó que era una protección. No es porque usted dude de sí mismo, dijo. Es porque alguien más puede intentar sembrar esa duda.
Y Carolina ya lo había hecho. Cuando supo del Nuevo Testamento, llamó a Andrés furiosa. Lo manipulaste. Andrés me pasó el teléfono. Yo no quería hablar, pero tomé la llamada. Carolina, ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude qué? Hacer un testamento sin mí. Precisamente porque era mío. Después de todo lo que hice por ti. Ya hablamos de esa frase. ¿Vas a dejar que extraños decidan cuando te pase algo? no, Dejé instrucciones para que nadie improvise. Yo era la indicada. No después de lo que hiciste. Yo soy tu hija. Y eso lo hizo más doloroso, no menos grave. Lloró. Esta vez su llanto sonó distinto. Menos furioso. Más real. Tal vez empezaba a entender que había cruzado una línea que no podía borrar con papá. Confía en mí. Yo tenía miedo, dijo. ¿de qué? De que Andrés apareciera al final y recibiera lo mismo. De haber estado aquí para nada. De quedarme sin seguridad. Pudiste decir eso. Me habría dado vergüenza. Y elegiste engañarme. No quería verlo así. Pero así fue. Hubo silencio. Me odias. Cerré los ojos. No, Pero ya no confío en ti con mis documentos. Hay forma de arreglarlo. Miré la carpeta ordenada sobre mi mesa. Pensé en Elena. Pensé en Rosa. Pensé en la oficina legal, en mi cara confundida, en la palabra revocación. En la puerta cerrada con la cadena puesta. Con tiempo. Con verdad. Sin acceso a mis papeles. Sin hablar de herencia. Sin usar a tu madre. Sin llamarme confundido cuando no hago lo que quieres. Eso suena como castigo. Eso suena como límite. No respondió. Si quieres venir a tomar café un día, vienes. Si quieres preguntarme cómo estoy, pregunta. Si quieres ayudar, pregunta qué necesito y acepta un no. Pero mi casa, mis cuentas y mi testamento ya no son conversación contigo. papá. Eso es lo que hay. Colgué. No la bloqueé, pero tampoco la perseguí. Los meses siguientes fueron extraños. Carolina dejó de visitar durante un tiempo. Después empezó a mandar mensajes cortos. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo del supermercado? Los niños preguntan por ti. Yo respondía con calma. No abría puertas cerradas demasiado rápido. A mis nietos los vi en un parque, no en mi casa al principio. No porque ellos tuvieran culpa, sino porque necesitaba que Carolina entendiera que el acceso a mi vida ya no era automático. Rosa siguió pasando de vez en cuando. Un día me encontró guardando la carpeta nueva. Te ves más tranquilo. Lo estoy. Elena estaría orgullosa. Sonreí apenas. También me habría regañado por casi firmar. Seguro. Los dos nos reímos. Fue una risa breve, pero me hizo bien. A veces pienso en lo cerca que estuve. No de perder una casa. Una casa es importante, sí. Pero lo más grave no era la casa. Estuve cerca de perder mi voz legal en manos de alguien que sabía exactamente cuando yo estaba más cansado. Estuve cerca de dejar que el duelo firmara por mí. Estuve cerca de creer que una hija que organiza carpetas siempre organiza por amor. Y no siempre. A veces alguien ordena tus papeles para encontrar el camino más limpio hacia lo que quiere. No cuento esto para decir que no se debe confiar en los hijos. Sería una conclusión triste y falsa. Cuento esto porque confiar no significa entregar la pluma. Porque la ayuda verdadera no teme a una segunda opinión. Porque quien te ama no se ofende cuando lees antes de firmar. Porque estar de duelo no te vuelve incapaz, pero sí te vuelve más vulnerable a quienes usan palabras suaves para empujarte hacia decisiones duras. Hoy sigo viviendo en mi casa. La casa de Elena y mía. La casa donde todavía hay recuerdos que duelen y otros que acompañan. Mis papeles están ordenados. Mis cuentas protegidas. Mi testamento corregido. Mis llaves controladas. Mi hija sigue siendo mi hija, pero ya no es mi administradora, ni mi intérprete, ni la persona que decide qué entiendo y qué no. Rosa, con una llamada, hizo lo que muchos familiares no hicieron. Me trató como un adulto que merecía leer su propia vida antes de firmarla. Carolina decía que quería organizar mi tranquilidad. En realidad estaba ordenando el camino para quedarse con mi casa antes de que yo terminara de llorar a su madre. Yo creí que firmaba paz. Casi firmo mi propio despojo. Desde entonces aprendí que el duelo me hizo cansado, no incapaz. Y mi casa, mis cuentas y mi voluntad dejaron de estar disponibles para quien confundió mi tristeza con una oportunidad.